Don Guillermo Matamoros Arias, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas. ¿Qué nos dejará el país esta revisión que ha hecho esta firma internacional Moody's? Y esto porque, como bien señalaba don Santiago Herrera, son temas muy técnicos y de poco entendimiento para un sector de la sociedad. Pero en este momento difícil que vive el país, en cuanto a la atracción de capital, la apuesta a la inversión, ¿cómo entender este calificativo, don Memo? Bueno, mucho gusto, Rosendo. Bueno, como muy bien señalaba usted, a veces es difícil entender qué significa esto. Se lo voy a poner de manera muy fácil. Si usted viene y no paga sus deudas, la central de riesgos lo va a calificar mal. Si lo califica mal, usted va a perder acceso a los bancos y a todo el crédito de casas comerciales. Para recuperarlo, viene usted y paga, pero igual le va a tardar un tiempo para que se habilite y para que lo vean bien aquellos que dan préstamos. Cuando lo pasamos ya a nivel país o a nivel empresa, igual las grandes empresas o incluso las empresas pequeñas, medianas o grandes, también ya hay calificadoras de riesgo dentro del país o a nivel internacional. Las empresas grandes, cuando acuden en busca de financiamiento, estas calificadoras de riesgo las califican. Yo tuve la oportunidad de ser gerente financiero en una empresa y anualmente me estaba llegando una calificadora de riesgo que me pedía los estados financieros. Cuando la empresa en un momento falló, se cerraron en la empresa las puertas del financiamiento. Entonces, de la misma manera, estas empresas califican a los países. En el mundo actual, nos guste o no, es importante esta calificación del país. Cuando se hace esta calificación se evalúan varias cosas: la política fiscal, la política de endeudamiento, el crecimiento económico, las perspectivas que tiene, la política monetaria, pero también en este tipo de análisis se incluye el tema del riesgo político incluso. Entonces, además de lo económico, lleva una ponderación el tema económico. Muy bien, entonces, esto nos lleva a que una vez que estas empresas, en este caso Moody's o Standard & Poor's, en otros casos que ya lo ha hecho, hacen esta calificación de riesgo, el país puede acceder, de acuerdo a sus calificaciones, a las calificaciones que tenga, puede acceder a financiamiento internacional. En la medida que el riesgo es más alto, las tasas de interés para el país son más altas. De hecho, cuando el gobierno contrató por primera vez financiamiento soberano, la tasa al principio fue más alta. En la medida que se había mejorado levemente la parte fiscal, pues hubo una reducción en las tasas de interés. El tema de las tasas de interés, sean a nivel país, a nivel empresa o a nivel bancario, siempre son tasas que afectan a la gente positiva o negativamente. En la medida que el riesgo país es alto, eso se refleja en las tasas de interés domésticas y en las tasas de interés internacionales. Tasas de interés más altas tienen efectos adversos sobre la inversión. Entonces, independientemente de la visión política que tenga cada quien, se debe de reconocer que la calificación de riesgo es importante para el país. Ahora, don Guillermo, ¿pueden confiar los empresarios en este indicador luego que el mismo sale cuando el país esté en crisis? O sea, se está usando político y no económico. ¿Me podría repetir, por favor? Que si el empresario puede confiar en estos indicadores
luego de que él mismo sale en este momento cuando el país está en crisis, que si no lo estamos viendo de una manera política y no económica? Bueno, cuando estas empresas calificadoras de riesgo emiten una opinión, ellos tendrán sus fechas cuando lo sacan o no. Yo no manejo la programación, no creería de que estas empresas puedan ser manipulables a ese nivel. Hay que tener, por ejemplo, un momento en que estas empresas calificadoras de riesgo le hicieron una calificación a Estados Unidos, una mala calificación, lo cual tuvo implicaciones. Mire, pues habrá que hablar con el gobierno si la sacan por esto o no. Yo quiero verlo en la perspectiva de lo que es la calificación de riesgo, para qué sirve. En el mundo actual son importantes. Yo con cualquier economista puedo discutir y debatir sobre eso. Ahora, esperaría pues que no se esté utilizando para eso. Eso nos lleva a otro tema, al tema político del país. Y bueno, yo creo que nadie puede desconocer de que el país enfrenta una verdadera o una complicada crisis política que habrá que resolver. Igual, nos guste o no, la parte política incide en la parte económica. Yo no creo de que un informe vaya a tener un impacto en hacer que desaparezca los problemas políticos que tenemos, que para mi gusto desde mi perspectiva son muy graves y hay que abordarlos y hay que solucionarlos. Pero el hecho de que salga un informe de esta naturaleza tampoco es que lo va a solucionar. Entonces yo descartaría que eso sea un objetivo. Lo que sí creo que es importante es que más allá de las grandes diferencias que hayan entre los diferentes grupos políticos, deberíamos de tener mucho cuidado en que todas estas divergencias no perjudiquen a la economía. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, don Guillermo Matamoros Arias. Él fue presidente del Colegio Hondureño de Economistas y lo hemos tenido con nosotros.